tiene una tradición enlazada por sangre, por tradición, por cultura, por religión con Europa, para él es un elemento muy importante. Entonces, para él rescatar los objetos, reconocerlos, prestigiarlos, incorporarlos a su discurso visual en sus residencias, tanto en su casa de campo, en sus casas de campo, como en su casa de la Ciudad de México, es un culto a la memoria, es reconocer la parte que la historia constituye para nosotros, nos constituye y nos termina de armar como seres humanos, y por supuesto es una especie de antídoto contra el olvido. Hay varios coleccionistas, muchos coleccionistas del siglo XIX y todavía del XX, que hablan de enfrentar el salvaje deterioro del pasado a través del rescate de los objetos antiguos. Entonces, hay una necesidad de parte de él, por un lado, de honrar el pasado, de recordarlo, rescatarlo a través de las piezas que tiene en su haber, en su casa, en sus residencias, pero también, ciertamente, es una evasión, es un acto de retro, de irse hacia el pasado para no pensar en el presente, para no aceptar, no entender y no querer vivir en el presente. Es enfocar el pasado con este concepto de la edad dorada en el siglo XIX, donde todo era perfecto, donde todo era maravilloso, donde la gente vivía bien, donde no se vivía con las presiones de la modernidad, donde el ritmo era otro, se vivía de manera mucho más lenta, no con la rapidez que auguran los tiempos modernos y no con los métodos de vida y de simplemente el tema del transporte, cómo la gente se transportaba en el siglo XIX y cómo se transporta en el siglo XX con el tranvía, con los camiones, con los aviones, etcétera. Entonces, hay una necesidad de parte de don Antonio que no es un asunto personal, es un asunto social y por eso estamos hablando de él. Todo coleccionismo, cuando se abre al espacio de lo público, se convierte en un fenómeno social. En el caso de él, no es el único que está en fuga hacia el siglo XIX, que está evadiendo la modernidad del siglo XX. Hay todo un dispositivo social en la Ciudad de México y en todo el país. Esto lo podemos revisar en coleccionistas de Monterrey, de Guadalajara, no se diga de la ciudad de Puebla, donde también en el siglo XX hay muchos coleccionistas que están volteando a ver el pasado y que se convierte entonces en una connotación de nuestra sociedad. Por supuesto, hay un tema de mitificación, se mitifica el pasado, se idealiza lo que no vivió, lo que no conoció, porque ciertamente son objetos heredados de su familia o comprados de otras residencias, rescatados de otros despojos, y sin embargo, está buscando certezas, está buscando objetos que traspasaron el tiempo, que lograron resistir y sobrevivir al paso del tiempo y a las modas, y está buscando objetos que le den certidumbres, certidumbres ideológicas, certidumbres sociales, económicas, políticas. Este es el espacio de su refugio, este es el espacio donde él puede ser él mismo, con la identidad que él se construyó, y puede entonces tener la tranquilidad no solo de que está rescatando el pasado, de que está viviendo en el pasado, sino también de que se constituye como un heredero responsable, culturalmente responsable, que está asegurándose que esas piezas queden a buen resguardo. Por lo tanto, construye esto que entendemos como un lugar de la memoria. Sus museos son un lugar para el pasado, para la memoria, para la protección de todos aquellos objetos que si él no los hubiera rescatado y no hubiera asegurado que esas piezas se quedaran en una fundación privada,
estarían seguramente perdidos, destruidos, olvidados. Entonces, se convierten en objetos, y ese es parte del éxito de este tipo de museos en México y en todo el mundo, que nos invita al recuerdo de cómo las sociedades pretéritas vivieron y también de cómo los que nos antecedieron gozaron, sufrieron, sintieron, gustaron, etcétera. Entonces, nos habla sí de una clase, de una cierta clase social, pero en términos generales se convierte en una clase a la que pertenecemos todos, que es la clase humana, el sector humano, el grupo humano. Todos pertenecemos al grupo humano y por lo tanto este tipo de objetos de alguna manera son parte de nosotros mismos, de nuestra historia colectiva, social, nacional o internacional. En esta ocasión decidí enfocar parte de la charla con ustedes hacia quiénes son los otros coleccionistas en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades cercanas a la capital, quiénes son los que están comprando objetos semejantes que comparten el gusto, la devoción por el pasado, el placer por el arte, la pasión por el objeto suntuario. ¿Quiénes son los otros? Los que acompañan a don Antonio Hagenbeck de la Lama en esta búsqueda por rescatar piezas emblemáticas de su pasado personal y social, individual y colectivo. En este caso, quiero enfocar a un coleccionista del cual he escrito algunos textos, don Alberto J. Pani, que es un político importante para la posrevolución, fue secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, embajador de México en España, en París, en Portugal, y él es varias generaciones anteriores a don Antonio Hagenbeck de la Lama, también murió mucho antes que don Antonio, y él es un coleccionista que se enfoca en donar y vender al Estado sus posesiones. Él no creó un museo privado, no quiso abrir un propio espacio con sus recursos, pero sí se aseguró que entre 1922 y 1934, partes de las compras que había hecho con dinero privado, con su dinero propio, se vendiera al Estado para integrar las colecciones de la entonces antigua Academia de San Carlos, hoy Museo Nacional de San Carlos. Y también como secretario de Estado, con el presupuesto de la oficina donde estuviera despachando, sea la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Relaciones Exteriores, en esos casos él compraba obras de arte con su presupuesto y lo entregaba en donación del intersecretarial de la Secretaría de Hacienda o de Relaciones Exteriores, lo entregaba en donación a la Secretaría de Educación Pública para que se integrara al acervo del actual Museo Nacional de San Carlos. Entonces, de su colección privada, por ejemplo, tenemos este cuadro, es un acervo que él formó en París cuando era embajador entre 1919 y 20. Era un momento importante para el arte, para los coleccionistas, porque había sucedido la Primera Guerra Mundial, muchas familias antiguas, con renombre, con prestigio, con tradiciones de coleccionismo, habían tenido que desprenderse de sus acervos y era un momento oportuno para nuevos coleccionistas para hacerse, allegarse de piezas que todavía no estaban en los museos, pero que tenían una calidad similar. Entonces, estas piezas, por ejemplo, piezas antiguas, piezas provenientes de la Edad Media, del siglo XVIII, XIX, con algunas atribuciones que no se pudieron sostener después, pero son piezas muy, muy importantes. Entonces, este es un funcionario de la posrevolución que está inmerso en un siglo XX nacionalista, donde se apoya las artes populares, las artesanías,
desde el Estado, se apoya el muralismo desde el Estado, pero él como individuo, como coleccionista privado, está apoyando compras de pintura de corte antiguo, de corte clásico, pinturas que vienen de un pasado europeo con una tradición virreinalista de alguna manera o decimonónica. Así que es un coleccionista muy interesante porque sus pasiones privadas las llevó, como don Antonio Hagenbeck, al espacio de lo público y se convierten entonces en fenómenos sociales. Esta, por ejemplo, una pintura excelente de Pedro Berruguete que ustedes pueden ver en los acervos, está en exhibición permanente en el Museo de San Carlos, o compró esta pieza de Lucas Cranach, que son varias piezas con el tema de Adán y Eva, están en diferentes museos en Europa y en México. Otro coleccionista importante es don Isidro Fabela. Es otro político de la posrevolución, él es del Estado de México, es fundador del Grupo Atlacomulco, que es un grupo político muy importante que colocó a varios presidentes a lo largo del siglo XX y del XXI en la presidencia de la República en México, y también es de generaciones anteriores a don Antonio Hagenbeck y de la Lama. Él nació en 1882, murió hace 60 años, en 64, y él creó su casa, decidió convertirla gracias a un fideicomiso con el Banco de México y a un acuerdo con el gobierno del Estado de México, que su casa se convirtiera en un museo. Seguramente la han visto, la conocen, y si no, les invito a visitarla. Está en San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, y es la Casa del Risco, fundada un año antes de su muerte. Y en esta fotografía pueden ver la ambientación de la casa, como estaba cuando se inauguró. Ahora ya la han cambiado un poco, hubo una reconfiguración museal por parte del INA, que se hizo cargo de la reestructuración, pero si se dan cuenta, la disposición del espacio, la selección de las piezas, el tipo de objeto suntuario, el tipo de arte, de pintura, de escultura, de mobiliario, tiene mucho que ver, corresponde totalmente con el gusto de don Antonio Hagenbeck. Esta, por ejemplo, las imágenes de las espacialidades también son escenografías que nos remiten a un pasado exitoso en términos de gusto, a un pasado privilegiado, a un pasado suntuario, donde la decoración es importante, cada objeto, cada pieza tiene una historicidad, representa una parte de la historia del diseño, tal vez del diseño industrial o del diseño artesanal o del diseño de una cierta localidad, del diseño alemán, el diseño francés, el diseño italiano o el diseño mexicano, en el caso, por ejemplo, de las tradiciones poblanas para algún tipo de cerámica, para la talavera, para el vidrio, etcétera. Son ambientaciones que coexisten en tiempo con la casa de don Antonio Hagenbeck y la casa en la Ciudad de México y las casas de campo, y que son personajes que están viviendo al mismo tiempo que don Antonio, son más grandes que él, son generaciones anteriores, y sin embargo comparten el mismo gusto, comparten una ideología semejante, están preocupados y obsesionados por el rescate de piezas del pasado y por su preservación. Por eso son personajes importantes, porque se preocuparon por hacer que sus elecciones, sus gustos, sus posesiones se convirtieran en espacios públicos, estuvieran al alcance y a la mirada de todos nosotros para el deleite colectivo. Esta es, por ejemplo, la recámara del matrimonio del político del Estado de México, muy semejante con el tipo de pintura, escultura religiosa que también es muy del gusto de don Antonio Hagenbeck y de Alberto J. Pani, que
no es casualidad que también tengan una devoción católica tanto Pani como Hagenbeck. Otro coleccionista, aunque él está en la ciudad de Puebla, comparte la misma ideología. Él nació también en 1889, murió en el 68. José Luis Bello y Cetina es un coleccionista poblano que participa de una familia poblana también de coleccionistas que abrió otro museo en 1944, el Museo Bello y González, también en el centro de la ciudad poblana, y solo que el otro museo pertenece al gobierno de Puebla y este se mantuvo como propiedad privada gracias a un fideicomiso, a una fundación. Se fundó en 1972 este museo. José Luis Bello y Cetina comparte el gusto, la devoción por las piezas europeas, por los tibores chinos, por la decoración de piezas holandesas, de cerámica de alta temperatura, de vidrio, los textiles, los deshilados, etcétera. Y también tiene un enfoque mucho más importante que el de Favela, el de Pani o de Hagenbeck en lo regional. En el caso de esa colección sí veo un acento regional, un gusto por lo poblano. Tiene, por ejemplo, mucha pintura de artistas poblanos, tiene algunas piezas más talavera que los otros coleccionistas, aunque si ven la recámara de la familia, por ejemplo, también tiene un gusto bastante europeizado. En este caso es una cama estilo Napoleón Bonaparte, y tiene también una devoción particular por cuadros religiosos. Sobre todo tiene pinturas importantes de artistas emblemáticos del periodo virreinal y del siglo XIX, como Miguel Cabrera, o tiene Arrieta. Tiene varios cuadros de Arrieta, que es un pintor tlaxcalteca, pero incorporado, digamos, al Valle Poblano Tlaxcalteca. No se considera solamente de Tlaxcala, sino más bien del Valle Poblano Tlaxcalteca, y los poblanos lo incorporan porque trabajó en Puebla como un pintor local, un pintor regional. De hecho, el 1 de marzo va a haber una inauguración de una exposición de Agustín Arrieta en el Museo Amparo en la ciudad de Puebla. Están cordialmente invitados. Seguramente vamos a hacer descubrimientos de cómo Arrieta es un pintor que se inserta en el contexto del siglo XIX en México. Para finalizar, quiero destacar, y esto es muy importante, muy, muy importante, que estos coleccionistas privados nos han dado identidad, han contribuido a fortalecer una identidad más compleja, menos lineal en México, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Son personajes que no se incorporan al imaginario dominante, nacionalista, a veces hasta chauvinista o regionalista de los coleccionistas mexicanos. Ellos resisten a las políticas oficiales del Estado mexicano que van por el nacionalismo, por las artes populares, y ellos deciden seguir apoyando las artes suntuarias nacidas en Europa, por ejemplo. Entonces, son importantes a nivel social porque nos enriquecen, nos hacen más plurales, nos hacen menos dogmáticos, nos hacen menos anclados en lo que dicta el Estado a través de sus políticas culturales y de la infraestructura del gobierno, que puede ser la Secretaría de Educación Pública o los museos públicos, tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia como del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, o de los gobiernos de los estados. Entonces, son particulares que están haciendo una función de memorabilia, están rescatando el pasado, nos enriquecen a todos y nos dicen que no solo lo que dicen los museos públicos es lo que vale rescatar, es lo que importa proteger. También lo europeo, lo que tiene raigambre colonial, lo que viene del virreinato, lo que viene de otras latitudes, también nos enriquece, también forma parte de la identidad nacional, y no solo el aspecto indígena, el aspecto prehispánico
o la historia de los siglos anteriores a la conquista o del siglo XX. Lo que están diciéndonos es, hay otros periodos, hay otros momentos, hay otras tradiciones artísticas, otras tradiciones decorativas que también son valiosas, que también son importantes y hay que rescatar. Insisto, esto nos fortalece como sociedad, esto nos hace ser más completos, más complejos, menos cerrados a solo proteger lo nacional, lo de fabricación mexicana, lo de fabricación artesanal. También el objeto suntuario hecho en serie, tanto en el siglo XIX o siglos pasados como en el siglo XX, también forman parte de nuestras heredades, de nuestras herencias. En este sentido, el hecho de que don Antonio Hagenbeck y de la Lama haya decidido crear una fundación cultural en el ámbito de lo privado que lleva su nombre y que sus tres casas, la Casa de la Bola, la Hacienda de Santa Mónica y la Hacienda de San Cristóbal en Polachtla, hayan sido declaradas como patrimonio colectivo en el sentido en que tenemos derecho a visitarlas, a conocerlas, a pasear por ellas, conocer sus objetos, preguntarnos qué significa que estén allí, que se hayan rescatado. Esto nos enriquece a todos, a todas, nos hace parte de una colectividad mucho más rica de lo que nos han dicho las políticas oficiales del Estado mexicano. Y quiero recordarles que el patrimonio que nos han heredado generaciones anteriores existe, está protegido por leyes, en este caso por la fundación, una fundación privada, pero si no los disfrutamos, si no los recorremos, si no los conocemos, si no los visitamos, están inactivos y desaparecen de nuestro imaginario, de nuestros discursos visuales, de nuestra memorabilia, de nosotros mismos. Necesitamos irlos a ver, a conocerlos, a degustarlos, revisitarlos todas las veces que sea necesario, porque, y eso es muy importante, cada vez que visitemos estos espacios vamos a detectar otros objetos, otras piezas que corresponden con lo que somos en ese momento que lo estamos visitando y no con lo que fuimos la vez anterior que los visitamos. En este sentido, cada visita es única, irrepetible, cada visita nos incita a ver otros objetos diferentes. No vemos lo mismo porque no estamos pensando en lo mismo, estamos buscando otras piezas porque nosotros estamos viendo otro tipo de objetos porque estamos pensando y ya somos otros diferentes a los que fuimos la primera vez que vimos un mismo espacio. Así que les invito a que recorramos estos espacios privilegiados de la memoria, estos residuos del pasado que fueron protegidos y resguardados por personas que se han preocupado por traernos al presente nuestro pasado colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante tu charla de este día y sí, poner en contexto pues el coleccionismo de Don Antonio con coleccionistas más o menos de su momento y que a veces nos hemos enfocado mucho a conocer solamente a Don Antonio, pero sí tenemos casos parecidos o quizá no tan parecidos, pero sí nos permite pues poner en valor también la colección de Don Antonio, ¿no? Como bien decías, pues la colección de Don Antonio Hagenbeck, pues eso es un sitio de la memoria, está conformada por muchas piezas de origen familiar, está muy marcada por los afectos, que eso es también muy importante, y pues sí es muy importante pues ponerla en valor, en ocasiones pues es, no, no está tan valorizada un poco porque justo como no corresponde al coleccionismo estatal, entonces los museos de las casas museo a veces están un poco relegadas como de los discursos que eh, hegemónicos, vamos a decirlo.
pero pues es muy importante conocerlo, ¿no? Hay otros discursos, otro tipo de coleccionismo, no solamente está el coleccionismo de Estado, que pues es el que se ha impuesto, ¿no? Y pues si la mirada de don Antonio es una otra mirada a la colección de don Antonio, nos permite también valorarlo, reflexionar sobre la sociedad mexicana del siglo XIX, sobre todo la de la segunda mitad, y pues sí, don Antonio no le tocó vivir de pleno en el siglo XIX, pero sí creció en estos ambientes del XIX, ¿no? Porque mucho del mobiliario que vemos en La Bola, en Polaxtla, en Santa Mónica, eran de sus familiares. Él de pequeño vivió en espacios así como los vemos en La Bola, ¿no? Que yo hago mucho énfasis en esto cuando estamos en recorridos, que él no está inventando eh, los espacios como algo que no le era propio. Él creció en espacios así. Y más que eh, está manteniendo el pasado, ¿no? Más que inventándolo porque sí le era propio, ¿no? Quizás otros coleccionistas tenían otro origen, otro contexto de nacimiento y en algún momento se enfocaron a coleccionar cierto tipo de mobiliario, cierto tipo de pinturas, pero don Antonio sí vivió en estos espacios y los está manteniendo en otros edificios, ¿no? Entonces también es muy peculiar de el tipo de coleccionismo de don Antonio. Pues no sé si mi compañera Jessica por ahí tenga algunos comentarios de quienes nos Sí, siguen en línea, sí, muchas porque aquí gracias. con Ana me podría seguir otra hora, media hora, platicando. No, muchas gracias, doctora Ana y doctor Fernando. Tenemos algunas dudas del público en Facebook. Dos para la doctora Ana. Una dice, caja en la nube. En nuestro país, ¿cuándo se fundó la primera casa museo y cuál fue? Bueno, hay muchísimas casas museos. En Puebla, por ejemplo, son de las primeras casas museos cuando en 1917 hay todo un fenómeno con la posrevolución en el gobierno de Venustiano Carranza, muchos intelectuales y casualmente de Jalisco, del estado de Jalisco, ahorita estoy escribiendo sobre ellos precisamente, se dieron a la tarea de rescatar los conventos. Hay un momento muy importante de conservadurismo, digámoslo así, de los intelectuales mexicanos que están promoviendo el rescate del pasado virreinal, perdón, del pasado virreinal. Entonces, se están viendo que los exconventos se están destruyendo, están, porque ya están desalojados, no vive nadie allí, no se mantienen, no se preservan, y una manera de preservarlos es convertirlos en museos. Entonces, ahí empieza una política de conventos y de tanto de monjas como de frailes. El de Churubusco es uno de los primeros que se abren, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y los invito a que lo visiten. Es un lugar precioso, muy bien conservado. Y empiezan a abrir estas casas museos, sobre todo de origen virreinal y conventual. En la ciudad de Puebla también se hacen muchos museos en diferentes exconventos, uno de los más importantes, el de Santa Rosa, que es un lugar precioso, también los invito, por supuesto, a que lo conozcan, y recrean cómo era la vida conventual. Ahí no hay salas nobiliarias, por ejemplo, pero sí hay cocinas tradicionales y los diferentes espacios de la vida conventual. Después, también en la ciudad de Puebla hay muchas casas de nobles, muchas casas de aristocratizantes, digámoslo así, que también han sido rescatadas, incluyendo la casa de Carmen Cerdán y de la familia Cerdán, que como bien recordemos, fueron asesinados, masacrados en un primer momento de la Revolución Mexicana, y la familia decidió que su casa se convirtiera en un museo, y está ahí la decoración de las cocinas tradicionales, las salas, las recámaras, los espacios, digamos, para entender cómo vivía una familia poblana en el siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces hay un boom, digamos, de casas, museos por parte del Estado a principios del siglo XX. Y después
las colecciones privadas han apoyado mucho este tipo de casas museos, fundamentalmente a partir de fundaciones privadas de diferentes coleccionistas, son los que han estado apuntalando y sosteniendo, digamos, esta idea de recuperar el pasado virreinal, el pasado del siglo XIX. Cuando el Estado un poco abandonó estos discursos en aras de un nacionalismo recalcitrante, digamos, que dominó en México a partir de los años 20, 30, 50, cuando el Estado abandonó la idea de crear estos espacios, lo retomaron las iniciativas privadas, las fundaciones privadas a lo largo del país. En casi todos los gobiernos de los estados hay casas museos, en la Ciudad de México tenemos afortunadamente varias. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Fernando, nos pregunta Luis Gómez. Buenas tardes y felicitaciones por esta bella plática. Tengo una pregunta. Recuerdo una exposición de Viacrucis en la Hacienda de Santa Mónica hace un tiempo y otra de animales. ¿Continuarán con este tipo de exposiciones? Gracias. Mm, Sí, Luis, el Via Crucis que está en Polaxtla, está ahí montada la exposición, entonces sí la puedes conocer en Texmelucan, en la Hacienda de San Cristóbal Polaxtla, y la exposición de los animales está en Santa Mónica, también está a disposición del público. En Santa Mónica, pues el recorrido es bastante largo, pero sí está disponible para que la puedas ver nuevamente. Sí, la del Via Crucis está en Puebla. Gracias. Y para la doctora Garduño, además de los museos Agenbeck y del Risco, ¿qué otras casas museos recomiendan en la CDMX? Bueno, está, por supuesto, el Museo Franz Mayer, que ese es muy importante. La museografía, Franz Mayer es un alemán que llegó a México a principios del siglo XX, banquero, muy, muy rico, que dejó su fundación privada con mucho dinero para poder seguir comprando piezas que se incorporaran a su gusto dominante, que también es el arte europeo y la artesanía mexicana, pero la artesanía de lujo. No es la artesanía del barro negro de Oaxaca para cocer frijoles, ¿no? Sino son piezas, rebozos de seda, de exquisita textura, de trabajo súper interesante, filigrana, etcétera. Son objetos suntuarios mexicanos de un México que él no conoció, un México rural, un México del virreinato del siglo XIX, pero rural de élite, digamos. Entonces, él tenía su casa en Reforma, en la avenida Reforma, pero intentó que su casa se convirtiera en un museo, por diferentes razones no se logró, así que su fundación, una vez que él ya había muerto incluso, logró que el gobierno de la Ciudad de México les diera el lugar donde está ahora sentado el Museo Franz Mayer, y la primera idea del director fundador fue hacer una especie de recreación de la casa de Franz Mayer, donde se pudiera poner una cocina, unas salas, diferentes ambientaciones para que el público pudiera ver cómo estos espacios estaban funcionando con estos objetos suntuarios. Esto no ha cambiado, ha habido remodelaciones en diferentes salas y lo han puesto más privilegiando el objeto que la escenificación de espacios, pero todavía podemos ver algunos espacios que nos remiten a la casa museo. Otro que ya está cerrado desafortunadamente y no sabemos si lo van a abrir o no, es también muy interesante el de Dolores Olmedo. Si no lo vieron en Xochimilco, estuvo durante varias décadas abierto, es un museo de los años 90. Esto fue muy interesante porque era también una casa museo, pero con una ideología dominante nacionalista, había piezas prehispánicas, había mucho muralismo, entonces digamos que hubiera sido interesante ver ese museo en relación
al de don Antonio Hagenbeck y de la Lama, porque son pares complementarios. También hay diferentes otros espacios. Ahora la casa de Guillermo Tovar y de Teresa de la Fundación de Carlos Slim está abierta al público. También tiene los muebles que heredó, es otro heredero, también igual que Antonio Hagenbeck. Guillermo Tovar y de Teresa es otro heredero de la élite mexicana, en este caso del porfiriato, que también heredó objetos, heredó un gusto por los objetos nobiliarios suntuarios del siglo XIX, también del virreinato, y es un dispositivo muy interesante ver cómo funciona en esa espacialidad de su casa, cómo funciona este tipo de objetos. Así que también les invito a conocerlo. Muchas gracias. Y una última pregunta, también de Caja en la Nube. Sin contarlo, las casas de artistas o servidores públicos, ¿hay casas museo que muestren formas de vida del siglo XX, por ejemplo? ¿Esto es casa como las de Hagenbeck, pero del siglo XX? ¿Legar casas museo corresponde a un pensamiento de otra época? Sí, está la casa, por ejemplo, aquí mismo en Tacubaya, de Luis Barragán. Está también la casa de Luis Barragán, que es muy interesante, es una casa preciosa, con un estilo que intenta ser mexicano, pero a la manera del siglo XX, funcionalista, ya evade el exceso de decoración, el exceso de objetos en el espacio. Es una propuesta un poco más minimalista, un poco más estetizante, digámoslo así, y es un espacio interesante para poder conocerlo y visitarlo, y aparte se puede complementar la visita, ir a ver primero, yo recomendaría primero el espacio del Museo de la Bola, y cruzando la avenida ya está el Museo de Barragán, así que la Casa Museo de Barragán, así que creo que son espacios complementarios y aparte vecinos. Pues son esas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias. No sé si quieren cerrar con algo y despedirnos. Pues solo invitarles a todos, a todas, a visitar estos espacios. Recuerden que México es un país con una tradición cultural y artística muy, muy importante, solo que los espacios vacíos, sin visitantes, se mueren de soledad, de tristeza, de no ser visitados, de no ser reconocidos, de no ser degustados. Así que ya las antiguas generaciones, estos gestores culturales, estos coleccionistas, se preocuparon por heredarnos estos espacios, y nuestra responsabilidad cultural para nosotros en la época actual es justamente visitarlos y con ello activarlos. Muchas gracias. Muy bien, pues damos por terminada esta transmisión y agradecerle nuevamente a la doctora Ana por esta valiosa charla previo al aniversario del nacimiento de don Antonio Agenbeck, que estaremos celebrando el día de mañana. Muchas gracias, Ana, y pues esperamos tenerte por aquí nuevamente, o en Tacubaya o en Santa Mónica también. Bueno, y Polaxtla, por supuesto. Muchas gracias, Ana. Gracias, hasta luego. Buen día. Hasta luego.